La manera más rápida de aumentar espacio en el iPhone es borrando videos largos y viejos como esos que grabas en conciertos y nunca vuelves a ver. Desafortunadamente, Apple no te da la opción de filtrarlos por tamaño, entonces es bien tardado buscar videos viejos y puede que estés borrando videos que ni pesan tanto, pero por suerte tu amigo Santos hizo un atajo para solucionar justo este problema. El atajo está en la descripción aquí abajo y lo puedes descargar e instalar y funciona de maravilla. Este atajo checa todos tus videos, entonces cuando lo corres al principio puede que se tarde un poquito dependiendo qué tanto tienes en el iPhone, pero lo importante es que lo hice editable para buscar videos por tamaño de archivo. Por ejemplo, aquí puedes poner que busque videos mayores a 500 megabytes, pero como yo grabo muchos videos, le voy a subir a 2 gigabytes, así bien sencillamente. Quiero checar todos los videos arriba de 2 gigabytes para poder borrar los que ya no necesito. Le damos en listo y después nos pide el nombre del álbum. Aquí yo recomiendo poner algo como videos arriba de 2 gigabytes o la capacidad que hayas buscado. Y listo, ahora sí entras a tu app de fotos, vas a ver el álbum creado con todos los videos pesados y están por orden. El primero es el más pesado y el último es el que está más cerca a 2 gigabytes en este caso. Aquí puedes revisarlos y borrar los que no necesites o borrar todos si quieres ahorrarte mucho espacio. Después yo recomiendo irte un paso abajo, por ejemplo poner 500 megas y ver cuántos de esos videos tienes y borrar los que puedas. Rápido y sencillo, te acabas de ahorrar muchísimo espacio en el iPhone. Yo haría este tipo de limpieza cada 5 o 6 meses. Y otro tip que va de la mano con este es entrar a eliminar tus fotos borradas. Todo lo que borras se queda 30 días en este folder de borrados y aún no se libera el espacio. Tienes que entrar aquí a eliminar lo que vayas borrando. Y aquí hay un truco que no mucha gente conoce, pero te ahorra un poco de espacio. Si entras a la configuración del iPhone dentro de accesibilidad, después te vas al apartado de contenido leído, te vas a voces y están todas las voces de Siri en todos los idiomas. Hay unos que tienes que tener ahí forzosamente y no te deja borrarlos, pero hay otros que sí puedes borrar para ahorrar espacio. Por ejemplo, en Español México yo tengo la voz de Paulina mejorada, pero la Paulina básica la puedo borrar. Igualmente a Juan no lo uso, entonces lo puedo borrar y así me ahorro algo de espacio. Puedes ir checando los diferentes idiomas, a veces hay cosas descargadas. Por ejemplo, yo en alemán vi un Ana mejorada que ocupaba 300 megas y de aquí lo borré y me ahorré un buen espacio en el iPhone. Gracias por ver el video, espero le estén sacando provecho, pero según mis analíticos, más del 70% de personas que ven estos videos no están suscritos al canal. Es gratis suscribirte, ahí abajo está el botón y a mí me ayuda un montón. Si no quieren que YouTube los esté molestando, no prendan la campanita. Si quieren que YouTube les esté avisando en mis videos, también prendan la campanita. Gracias por el apoyo, vamos a continuar. Y ahora, tenemos que hablar de borrar caché. Poca gente sabe que se puede borrar caché en aplicaciones y esto ahorra mucho espacio. Por ejemplo, en Safari hay que entrar a la configuración del iPhone, te vas al apartado de Safari y le hacen borrar historial y datos. Puede que unas páginas web no se acuerden de ti o te saquen de la cuenta, pero vale la pena borrarlo de vez en cuando porque sí se acumulan muchos datos. Hay otras aplicaciones que puedes borrar el caché dentro de la app, como por ejemplo Twitter. Te vas a los ajustes, accesibilidad, uso de datos y aquí hay varias opciones para ahorrar datos, pero a mero abajo tenemos la sección de almacenamiento. Aquí por ejemplo yo me estoy ahorrando 61.5 megabytes. Otra vez, no creo que sea necesario entrar muy seguido, pero hacer este tipo de limpieza cada 4 o 5 meses no está nada mal. Y después hay un rumor urbano que si das clic 10 veces en la barra de menú en la parte de abajo dentro de la App Store, se libera el caché de la App Store. Yo no me creía esto, pero para mi sorpresa grabé la pantalla para ver si cambiaba algo en datos del sistema. Hice este supuesto truco, toqué la barra del menú 10 veces y regresé a ver los datos del sistema y bajó muchísimo. No sé si sea verdad o fue casualidad, pero 2 de los 3 teléfonos que yo probé sí funcionó y ayudó con el almacenamiento. Lo pueden intentar si quieren para ver si les bajan los datos del sistema. Y por último, en cuanto a caché y datos atorados, lo mejor que puedes hacer es restaurar el iPhone por completo, desde cero, ajustes de fábrica. Obviamente asegúrate de tener un backup del teléfono, pero ayuda a limpiar todo el sistema
al instalar un sistema operativo fresco. Y de hecho, actualizar tu iPhone también ayuda. Siempre actualicen su iPhone a la última versión, y si no es una versión muy pesada, hasta puedes ahorrarte datos considerables al actualizar. Y otro tip importante para ahorrar espacio es borrar contenido que tengas descargado en aplicaciones. Cosas como Netflix, HBO Prime. A veces se me olvida que tengo 3 películas descargadas que ya vi, y es importante borrarlas porque ocupan muchísimo espacio. Al igual con música y podcast, especialmente los podcasts que se bajan solos por episodio. Si es que estás siguiendo un show, se acumulan después de un tiempo y los puedes borrar para liberar mucho espacio. Puedes borrar el contenido directo desde las aplicaciones, o si te vas a la configuración, en la sección general, espacio en iPhone, aquí puedes ver por aplicación cuánto están gastando. Por ejemplo, estoy casi en 4 GB en podcast. Yo ya estoy actualizado en el Top Noticias Tech, el podcast número 1 de tecnología en México. Entonces puedo deslizar hacia la izquierda y eliminar los episodios para ahorrarme un par de gigabytes importantes. Pero si regresamos acá a las apps que más usan datos, claramente WhatsApp es el culpable de comerse todo tu almacenamiento. Y aquí no lo puedes borrar directamente, tenemos que ir a la aplicación de WhatsApp. Pero lo bueno es que desde hace varias versiones tienen un muy buen manejo de tu almacenamiento dentro de WhatsApp. Te vas a la pestaña de configuración y a mero arriba viene administrar almacenamiento. Podemos ver los chats o grupos que más ocupan espacio. Yo entro aquí cada par de meses y borro los grupos de familia y amigos que están llenos de memes y videos innecesarios. Puedes borrar todo lo de un grupo. Si le picas vaciar chat, se borran archivos, documentos, fotos, texto, todo. O te puedes ir paso por paso borrando los más grandes. Aquí sí los puedes filtrar por tamaño y quitar todo lo que no necesites. Yo recomiendo hacer esta limpieza cada 3 o 4 meses, pero también para poder guardar más fotos, el plan de iCloud está bien barato, cuesta 17 pesos al mes, y con esos 50 GB en la nube puedes guardar tus fotos para que no te estén molestando tan seguido con el almacenamiento lleno, o incluso brincar a uno de los planes más grandes. Más adelante pudiera hacer un video sobre cómo utilizar iCloud efectivamente y cómo ahorrar espacio en iCloud, porque el iCloud también se llena. Si les interesa ese video, por favor dejen un comentario abajo. Pero por ahorita espero haberles ayudado con este video a ahorrar algo de espacio en su iPhone. Asegúrense nada más, como dije, cada 4 o 5 meses pasar este tipo de limpieza y eliminar todos los datos que no necesitas, y así poder tener tu iPhone más fresco y que no te estén molestando con el almacenamiento lleno. Si me faltó algún tip, por favor déjenlo por acá abajo. Y si todavía no has visto mi video de iOS 16.3, todas las cosas nuevas, es la última actualización del iPhone y hay cosas importantes que aprender ahí también. Les dejo ese video por aquí arriba para que vayan a checarlo, 16.3. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.